Eso. Buenas tardes, me llamo Victorio Verde, soy evangélico pentecostal de la iglesia cuadrangular. Estamos aquí de visita en Estados Unidos y queremos compartir algo de la palabra del Señor con ustedes sobre la resurrección de Cristo, la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando fue llevado al monte Gólgota y fue crucificado junto con dos ladrones, nosotros podemos ver en la cruz que se presenta una al lado derecho y otra al lado izquierdo, y él está en el centro. Pero uno de los ladrones dice, sálvate tú, me salva a mí. Y el otro le digo, estando tú en la misma condición, dice, ¿cómo vas a hacer esto? Entonces dice, considere, ¿no? Como quien dice, considere lo que está diciendo. Sin embargo, Jesús le dijo, Señor, hoy estamos, como el otro ladrón le dice, hoy estamos compartiendo la misma cruz, acuérdate de mí cuando está en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. El paraíso es el seno de Abraham, según como está en la Biblia. Lucas 16, 19 dice que había un rico y un pobre, y define una situación donde uno está en el paraíso, pero el otro está en el infierno. Donde el rico dice, Padre Abraham, moja tu dedo, dile al alce que moja su dedo en agua, refresca mi lengua, estoy atormentado en esta llave. O sea, eso sucede apenas después de la muerte. O sea que Cristo nos vino a librar de la muerte y del pecado para llevarnos a Dios. Ahora, también ahí hubo varios acontecimientos en el capítulo 27-51 de Mateo, donde cuando Jesús resucita al tercer día, dice, la roca el velo del templo se rasgó de arriba abajo, las rocas se partieron y muchos cuerpos que habían dormido salieron de la tumba y fueron a predicar la palabra de Dios. Porque Jesús cuando entraba en Jerusalén, dice, lo mandaron a callar, dice, bueno, si manda a callar a esto, las piedras se levantan y van a predicar. O sea, en este caso, las piedras eran los muertos, que se levantaron y fueron a predicar la palabra de Dios. Pero el día de Pentecostés, nosotros podemos ver que cuando Jesús le dio orden a los discípulos de quedarse allá en Jerusalén, porque iban a ser investidos del poder de lo alto, ellos se quedaron. Y efectivamente, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y empezó a bautizar a la gente que estaban ahí en aquel lugar. Y eran gente de todas las naciones. Ahora ya no eran solamente judíos, sino eran personas árabes, cretenses, filipenses, griegos, romanos, de toda parte, de todas las naciones. Y hablaban en la lengua aramea, la lengua que hablaban los judíos. Entonces los judíos dicen, ese es tan borracho, es tan ebrio. Pero el apóstol Pedro se paró y dijo, no, eso no es tan borracho porque son las 3 de la tarde y había ley seca, se ve. Y a causa de la ley seca, entonces esa persona no habían tomado nada, sino que el Espíritu Santo de Dios lo investió y en aquel momento 5,000 personas fueron transformadas. Y después, otra predicación de Pedro, se entregaron 3,000 personas. Total, se entregaron como 8,000 personas. Ahora el Evangelio empezó a predicarse por todas las naciones. Entonces empezó una persecución terrible, tanto de parte de los romanos como de parte de los judíos. Los judíos empezaron a perseguir a los cristianos, a pesar que había muchísimos judíos cristianos. Pero ¿por qué pasan esas cosas? Porque Jesús dice, Jesús vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Mas todo aquel que lo reciba van a pasar de muerta a vida. Por esa razón, necesitamos entender el Evangelio, necesitamos entender esa misión del Maestro de Galilea, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra con un propósito divino. En Hebreos capítulo 2, verso 14 dice
Por cuanto los ciegos participaron de carne y de sangre, él le tocó participar de lo mismo, para destruir por medio de su muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, saber al diablo. O sea que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestad, contra demonios, contra principados de la tierra. Dice Efesios capítulo 6, verso 10, dice, hermano, usted no tiene lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestad de la tiniebla, de las regiones celestes, que están en el espacio, imagínense. Ellos son invisibles, nosotros no lo podemos ver. Cuando Jesús fue a Gadareno, se consigue un hombre poseído por Satanás. Y le pregunto, ¿cuántos son ustedes? Ellos dijeron, una legión. Una legión eran 10,000 demonios, imagínense. Este hombre, dice, andaba desnudo en los sepulcros y no se vestía. Y Jesús lo liberó de todos esos demonios. Los demonios se sujetaron a él. Dice, todavía no ha llegado nuestro tiempo. Dice, entonces le pidieron permiso para meterse en los cerdos. Ellos se meten en los cerdos, pero se despeñan por un despeñadero y lo que ellos no querían era al abismo. Sin embargo, yo pienso que Jesús de una vez lo mandó al abismo porque él vino a librar, a guerrear, amén, contra los demonios. No vino a condenar al mundo, sino vino a sanar las heridas, los milagros. Jesús nunca usó su poder, sino lo usó solamente para sanar enfermos y para sanar a las personas. Y vemos que Jesús es un hombre que se hizo rápidamente famoso. Ahora tiene más fama de cuando estaba vivo, porque ahora no eran solamente los discípulos, sino eran 8,000 personas vestidas por el Espíritu Santo y no podían dejar la lengua quieta porque tenían que predicar la palabra de Dios. Ellos se reunían en catatumba, de las tumbas de bajo tierra. Y de ahí, cuando lo buscaban, de por cierto, hacían una figura, un pescadito, esa figura del pescado que simbolizaba el símbolo cristiano, del pescado. Cuando Jesús le dijo a Pedro, deje de ser pescador de peces, mas tú vas a ser pescador de hombres. Entonces, agarraron la figura de pez para indicar el camino donde ellos se congregaban. Y empezaron una persecución tremenda. El cristianismo se empezó a expandir por toda la nación. El cristianismo no era una religión, no es una religión, porque si fuera sido una religión, no digo que Jesús nunca le dijo a la iglesia, porque si vamos a caso, el templo de Dios está en Jerusalén, en el monte Moriah, donde está la mezquita de Omar. En el año 70 se cumplió la profecía que Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, que ese templo iba a ser destruido. Y de hecho, así ha pasado. En el año 70 de nuestra era cristiana, el templo de Jerusalén vino destruido por los romanos. El arca del pacto en Jeremías, estaba profetizado, capítulo 3, versos 16 y 17, que iba a desaparecer, o sea que no van a tomar en cuenta, y ni tampoco si hubiera hecho otra arca nueva. Pero en el Apocalipsis dice la Escritura que cuando se habló en el cielo, se vio el arca de Dios, el arca del pacto, bendito sea Dios, porque el arca fue llevada por los ángeles en el cielo, ya no están en la tierra. Ok, entonces vamos a ver aquí dónde está el arca. 11:19 me parece, si no me equivoco. Amén. Vamos a buscarla. Efectivamente, en el capítulo del Apocalipsis 11:19 nosotros podemos ver dónde está el arca del pacto que Dios hizo con Moisés. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpago, voces, truenos y un terremoto grande de granizo. Fíjate que Dios, ahorita se cansarán de buscar esa arca, esa bendita arca, no la van a conseguir porque Dios se la subió, la tiene en el cielo. Porque Dios tenía hecho un pacto con los judíos.
Pero también tenemos que entender una cosa, que a Jesús le hacían preguntas y le decían, ¿con qué poder y con qué autoridad tú haces esos milagros? Fíjese, le hace una pregunta a Jesús, ¿con qué autoridad, con qué poder tú haces esos milagros? Porque los judíos decían, nosotros somos del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Y dice, las tres bendiciones, te voy a bendecir el que te bendijera, te maldiciré al que te maldijera, y el que creyera será salvo. Amén. O sea, la bendición que tenemos hoy día, y esa bendición alcanzará a todo el mundo al que cree en esta bendición. Amén. Si usted es un hijo de bendición, si usted ha creído, yo creo que está en el Génesis, esta parte de la bendición, ¿verdad? Cuando Abraham Dios lo bendice, ¿verdad? Creo que está en el 18:3 del Génesis, voy a ver si está ahí. Y dice, Abraham fue un hombre bendecido, sal de tu parentela, de tu tierra, camina según yo, y vamos que ve que nosotros muchos ya conocen la historia de Abraham, la han pasado en película, a lo mejor usted ya la ha visto. Pero esto viene de atrás para adelante. Nosotros teníamos el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero en Jeremías 31:31, Dios dice que como ninguno guardó la palabra de Dios, entonces, como dice Pablo en Romanos 3:23, dice, como todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la única forma para reconciliarse con el Señor es recibir a Cristo y el bautismo del Espíritu Santo. Un hombre llamado Nicodemo va de noche donde Jesús y le dice, Señor, seguramente le preguntaría, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Porque nadie puede hacer esos milagros que tú haces si Dios no está con él. Y vemos que Jesús dice, el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y esa pregunta fue para Nicodemo. Dice, acá si yo soy hombre viejo, voy a volver a entrar otra vez en el vientre de mi madre. Lo que entendió materialmente. Pero espiritualmente, ¿por qué Jesús le dijo eso? Porque los judíos decían, ¿con qué poder, con qué autoridad tú estás haciendo esos milagros? ¿Quién te dio ese poder? Porque si nosotros vamos, decían los judíos, nosotros somos del pacto, de la circuncisión, y nosotros tenemos un orden con Dios, ¿verdad? Y por eso peleaban con Jesús todo el tiempo por esa razón. Pero entonces Jesús le hizo una pregunta y dice, bueno, yo también quiero saber de usted algo. Usted me tiene que decir, Juan Bautista vino del cielo o de los hombres. Juan Bautista era hijo de Zacarías. Zacarías era un profeta. Y Zacarías tuvo ese hijo que Juan Bautista, ya viejo, y Juan Bautista empezó su ministerio de predicación a los 15 años, se fue para el desierto y voz que grita en el desierto, y se cumplió una profecía que ya estaba profetizada en el libro de Zacarías. Bendito sea Dios. Hoy día, Juan Bautista, él cuando vio a Jesús venir hacia él, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los escribas y los fariseos no se bautizaban. Y por esa razón, el apóstol Lucas escribió en Lucas capítulo 7, verso 30, búscamelo así, por favor. Ahí dice, los judíos no se bautizaban y ni tampoco no obedecían el nuevo orden que Dios había puesto. Porque ellos se creían, como eran eruditos, eran estudiosos de la Biblia, estudiaban la Torá y hacían todas esas cosas, pensaban que eran lo único privilegiado y que el mundo entero se perdiese. La idea de Dios no era así. La idea de Dios, Él vino a predicar a el que creyera será salvo. O sea, eso nos generaliza todo, nos toca todo a cada uno de nosotros. En el capítulo 7, verso 30, nosotros de Lucas, podemos ver aquí, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan el Bautista. Digo, Señor, ¿qué pues compararemos a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son
los muchachos sentados en la plaza que dan voces, una a otra dicen, o tocamos flauta, no, o bailaste, no lloraste, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, decís, este es hombre. Fíjate cómo se expresaba el pueblo. Comilón, bebedor de vino, amigo de publicano y de pecador. Ahora Jesús en Mateo capítulo 23, ¿verdad? O 22. Vamos a ver aquí, Mateo capítulo 22. Sí, por favor. Ahí dice que los publicanos y la ramera van al reino de los cielos antes que todos ustedes, antes que los fariseos. Fíjate. Porque ¿quién escribió el primer evangelio? No fue Mateo, que está en un banco público, y Jesús lo llama, ven, sígame, Mateo de Leví. Él se levanta y siga a Jesús. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Bueno, entonces Jesús le dijo, mira, ustedes, bendito sea Dios, santo Señor, te adoramos, te bendecimos. Vamos a buscar ese versículo. Una interrupción. Parábola de los dos hijos. Dice aquí, en el versículo 21-31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo 21, verso 31. Amén. Aquí está, porque los publicanos y la ramera iban a Batabara, allá antes en el río Jordán, y se bautizaban, confesando su pecado, se bautizaban, y había una transformación, un cambio de vida. Cuando viene el impacto del Espíritu Santo, la persona automáticamente tiene que cambiar, tiene que haber un cambio en su vida, porque ese cambio lo va a hacer Dios a los que son llamados y escogidos. Porque dice la Biblia, dice, los que son de Dios les gusta escuchar, oír la palabra de Dios, pero los que no son, no les gusta oír. Ahora, la palabra de Dios está basada sobre promesa. La promesa más grande que tenemos en Juan 5, 29, dice, uno irá a la vida eterna y otra condenación eterna. Bendito sea Dios. ¿Quién nos manda a nosotros, ya que ese evangelio dice, fui hallado por los que no me buscaban? O sea, dan a entender que hay mucha gente que no eran llamadas, pero se van a convertir a Dios. Y si se convierten a Dios, son salvos. O sea, que el evangelio está para todo el mundo. No es solamente para un grupo o para los judíos solamente, sino también para los gentiles y los que creen en él. Amén. Ok. Para nosotros estar esto, ahora el evangelio se está predicando en toda la nación, en toda parte del mundo. El trabajo del Señor no ha sido en vano, hermano. Ni tampoco para usted, ni para mí, ni para nadie. Está para todo el mundo. Y ese evangelio ha tocado vida y ha transformado. Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, en Hechos capítulo 9, verso 5, dice que el Espíritu de Cristo se sale al encuentro, lo impactó, lo dejó ciego, se cayó del caballo y dice, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Un hombre que perseguía a la iglesia no le hace una pregunta así a una persona, sino vemos que hace esa pregunta, ¿verdad? Por la simple razón, porque había sido transformado por el poder de Dios. 9:5, libro de los Hechos. Aquí está. Vamos a ver acá, lo vamos a buscar. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, quien tú estás persiguiendo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él temblante, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Con punto interrogativo. Eso quiere decir que Pablo había sido transformado, porque si él era un perseguidor, hubiera insistido. Pero en ese caso, él
El Espíritu Santo lo transformó, lo cambió. De hecho, cuando Jesús habló con Ananías, dice, vaya a la casa de Pablo que se consigue en este lugar, y lo dio hasta la dirección, y Ananías tenía que ir allá y ponerle la mano sobre él para que le devolviese la vista, porque Pablo queda ciego de la luz tan poderosa que emitió nuestro Señor. Y entonces, Señor, pero ese persigue a la iglesia, se mata a los cristianos. Dice, ¿cómo es posible que yo voy a ir a casa de ese hombre? ¿Ah? Entonces él dijo, no, sí, él no sabe lo mucho que le toca padecer por mi palabra, por mí, a causa de mi palabra, porque él va a ser un predicador estrella. Bendito sea Dios, que Dios bendiga a Pablo. Y no solo eso, sino Pablo estuvo en el tercer cielo a la presencia de Dios. Segunda Corintios, capítulo 12, dice, yo conozco un hombre fuera del cuerpo, no sé, en el cuerpo, a la cual escuchó, fue al paraíso, en el tercer cielo. Imagínense, nosotros no entendemos esto, porque el tercer cielo, ¿dónde queda? El paraíso estaba en la tierra, ahora está en el cielo. ¿Ah? Bendito sea Dios. ¿Ah? Entonces nosotros no podemos entender esto, pero escuchó palabras que no se podían dar a nosotros. De hecho, dice que le fue puesto un aguijón en la carne que no podía hablar de esto a nadie, sino solamente que, bueno, sí podía decir algo, lo que él dijo, pero no podía decir más. Querido hermano, ha sido un placer compartir con ustedes esta palabra en este día. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde grandemente. Nos vemos en la próxima grabación. Amén.